Fíjate que es muy curioso cómo, cuando pensamos en el futuro, solemos imaginarnos como versiones mágicamente optimizadas de nosotros mismos. Como si el 1 de enero o, no sé, el próximo lunes cruzáramos un portal invisible y de repente fuéramos personas que se levantan a las 5 de la mañana a correr, que jamás posponen una alarma y que pues de forma natural solo tienen antojo de comer ensalada. Bienvenidos a este análisis profundo donde vamos a explorar exactamente por qué pasa esto, basándonos en el trabajo y las investigaciones de James Clear. Totalmente de acuerdo. Operamos bajo esta ilusión de una transformación espontánea. Confiamos ciegamente en que la motivación de esa versión futura va a ser suficiente para, pues, salvarnos de nuestras malas decisiones del presente. Es un sesgo cognitivo muy común. O sea, el cerebro asume que nuestro yo del futuro va a tener una fuerza de voluntad inagotable. Sí. Pero luego suena la alarma, hace un frío terrible, el cansancio pesa, y esa versión heroica del futuro se desvanece por completo. Terminamos dándole un golpe al reloj y durmiendo 10 minutos más. Y a ver, el problema de fondo aquí no es solo la anécdota de quedarse dormido. Si lo analizamos fríamente, procrastinar no es simplemente holgazanear o tomar un descanso merecido. Procrastinar es literalmente elegir retrasar un futuro mejor para uno mismo. Exacto. Ese es el punto crítico de todo este análisis. Sabemos perfectamente que deseamos resultados distintos. Digo, todos queremos más estabilidad financiera, mejor salud o menos estrés en el día a día. Pero de alguna manera terminamos saboteando la llegada de esos mismos resultados porque no entendemos cómo funciona la arquitectura de nuestra propia mente. Ok, vamos a desempacar esto porque creo que aquí está la raíz de la frustración más universal del mundo. Hablo de ese sentimiento de culpa aplastante cuando nos fijamos una meta gigante, compramos todo el equipo nuevo y fracasamos a la tercera semana. ¿Por qué se repite este ciclo una y otra vez en quienes intentan cambiar? Pues se repite porque partimos de un diagnóstico equivocado desde el día 1. Cuando alguien tiene problemas para cambiar un comportamiento, casi siempre asume que el defecto está en su fuerza de voluntad. La narrativa interna es súper destructiva. Frases como no tengo disciplina, soy muy perezoso o simplemente no sirvo para esto. Pero la realidad neurológica y psicológica, y esto fíjate que es profundamente liberador, es que el defecto no está en la persona, está en su sistema. Claro, o sea, el problema es el diseño de cómo hacemos las cosas. Exactamente. Existe una trampa enorme en enfocarnos únicamente en los resultados. Haz de cuenta que si pensamos en cualquier ámbito competitivo, los ganadores y los perdedores tienen exactamente las mismas metas. ¡Wow! A ver, eso cambia la perspectiva por completo. Nunca lo había analizado desde ese ángulo, que la meta es idéntica para ambos. Sí, es que solemos glorificar la meta de los ganadores e ignoramos por completo que los que no llegaron tenían la misma ambición. Todos los candidatos que se presentan a una entrevista de empleo quieren el puesto. Todos los atletas olímpicos que llegan a la pista quieren la medalla de oro, ¿no? Ajá, totalmente. Entonces, si ganar o perder dependiera únicamente de tener una meta clara y desearla con muchísima fuerza, pues todos tendrían el mismo éxito. Lo que realmente determina el resultado final no es la meta, es el sistema. Son los pequeños hábitos diarios los que respaldan la ejecución. Las metas son buenas para dar dirección, claro, pero psicológicamente, vivir enfocado en la meta crea un estado de fracaso constante hasta que por fin la alcanzas. Los sistemas, en cambio, te permiten tener éxito cada vez que los ejecutas. Es como, hace cuenta, si estuviéramos jugando un partido de fútbol y nos la pasáramos mirando fijamente el marcador gigante en el estadio, rezando para que los números cambien por arte de magia, en lugar de, pues, prestarle atención a la pelota. Si olvidamos la pelota, cómo lo estamos pasando, la estrategia en la cancha, el marcador jamás va a cambiar a nuestro favor. Enfocarse en la meta es mirar el marcador. Enfocarse en el sistema es dominar el balón en el pasto. Esa analogía captura perfectamente la mecánica del problema. El marcador te dice dónde estás, pero jugar la pelota es lo que te mueve del lugar. Y aquí es donde entra la matemática detrás de los cambios minúsculos, este concepto de mejorar solo un 1%. No se trata de hacer una reestructuración dramática de la vida de la noche a la mañana, que es lo que nos agota la energía mental. Sí, que es lo que todo mundo intenta el 1 de enero. Exacto, el famoso reinicio total. Pero de lo que se trata en realidad es de buscar una mejora marginal del 1% cada día.
Es como el interés compuesto pero aplicado a los hábitos. Matemáticamente, si logramos ser un 1% mejores cada día durante un año, al terminar ese año somos 37.78 veces mejores en esa área específica. Casi 40 veces mejores solo por ajustes que, digo, en el día a día parecen completamente irrelevantes. Esto me hace pensar en el impacto de la trayectoria. Imaginemos un vuelo, un gigantesco avión comercial que esté en la pista de Los Ángeles preparándose para despegar con destino a Nueva York. Si la nariz de ese avión se desvía apenas un par de metros al momento del despegue, un ajuste tan diminuto que ningún pasajero lo notaría, la trayectoria cambia por completo. ¡Claro! Un ángulo minúsculo. Ajá. Con el paso de las horas y los miles de kilómetros, ese avión no va a aterrizar en Nueva York. Terminará aterrizando en Washington, D.C. Esto demuestra que la trayectoria en la que estamos importa muchísimo más que la posición en la que nos encontramos hoy. Esa es la clave fundamental para reducir la ansiedad del cambio. Si dejamos de obsesionarnos con nuestra posición actual, ya sea el número que marca la báscula, el saldo en la cuenta bancaria o el nivel de estrés que sentimos hoy, y empezamos a prestar atención a la trayectoria a largo plazo, la presión disminuye muchísimo. Pero claro, la pregunta lógica que surge de inmediato es, si la trayectoria es lo que importa, ¿hacia dónde apunta exactamente esa trayectoria? Exacto, ¿cuál es el norte? Pues esto nos obliga a explorar la conexión más profunda en la ciencia del comportamiento, que es la relación simbiótica entre nuestros hábitos y nuestra propia identidad. O sea, pasamos de analizar lo que queremos tener a definir quiénes somos. Y sé que en nuestro material de estudio es muy útil imaginar esto como las capas de una cebolla para visualizar cómo construimos esa identidad, ¿no? Sí, esa metáfora es buenísima. Pensemos en una cebolla con 3 capas concéntricas. La capa más externa representa los resultados, o sea, lo que queremos lograr materialmente. Perder 20 kilos, escribir un libro, salir de deudas. La capa de en medio son los procesos, los sistemas que ya mencionábamos, como la rutina de ir al gimnasio o sentarse frente al teclado a las 8 de la mañana. Ajá, las acciones que hacemos. Exacto, pero el núcleo absoluto, el centro invariable de esa cebolla, es la identidad. Es decir, las creencias fundamentales sobre quiénes somos y en quién nos queremos convertir. El error catastrófico que comete la gran mayoría de la gente es intentar cambiar de afuera hacia adentro. Se dicen, quiero perder peso, así que me obligaré a ir al gimnasio, y si logro hacerlo suficiente tiempo, entonces me convertiré en una persona sana. Empiezan por el resultado esperando que la identidad cambie casi que por inercia. En lugar de empezar por el centro y decir, soy el tipo de persona que no falta a sus entrenamientos, y dejar que esa creencia nuclear facilite las acciones de las capas exteriores. Pero a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo con una objeción importante. ¿Qué pasa con ese famosísimo consejo de la cultura popular de finge hasta que lo logres? El clásico fake it till you make it. ¿No es básicamente intentar convencer al cerebro de que somos alguien que, en la práctica, todavía no somos? Es una objeción súper válida, y la distinción neurológica ahí es crítica. Pedirle a la mente que crea algo sumamente positivo sobre nosotros mismos, sin tener ni un solo ápice de evidencia en la vida real que lo respalde, la palabra clínica para eso es delirio. ¡Wow! Delirio. Sí, porque el cerebro humano es una máquina de buscar congruencia. No podemos simplemente mirarnos al espejo en las mañanas, repetir afirmaciones positivas y gritar «soy un maratonista disciplinado» si no nos hemos levantado del sofá en 3 meses. El cerebro detecta la mentira inmediatamente y genera disonancia cognitiva. La identidad no se forma por sugestión mágica o por desearlo mucho. Entonces, ¿cómo le damos esa prueba al cerebro? Con evidencia física. Cada hábito minúsculo, incluso si es hacer una sola flexión de brazos, funciona como un voto. Es un voto real, físico e innegable que depositamos en la urna de la persona en la que nos queremos convertir. La acción constante es lo que proporciona la evidencia empírica necesaria para que nuestra mente finalmente cambie de identidad sin resistencia. Oye, esa es una distinción peligrosa, porque significa que cada vez que alguien decide quedarse en el sofá, no solo está perdiendo el tiempo o descansando, sino que está depositando un voto en contra de su objetivo.
Se está votando a sí mismo como una persona inactiva. Exacto. Cada acción es evidencia para tu cerebro, sea a favor o en contra. Y hay un caso documentado fascinante en nuestro material que ilustra esto a la perfección. Es la historia personal del autor, un chico en preparatoria que sufrió un accidente espantoso jugando béisbol. Así, la historia del bate es brutal. Brutal. El bate de un compañero salió volando accidentalmente y lo golpeó de lleno en el rostro. El impacto le destrozó la nariz, le fracturó ambas cuencas de los ojos, tuvo que ser transportado en helicóptero y, bueno, fue puesto en un coma inducido para salvarle la vida. Al despertar, su realidad física estaba completamente destruida. Sí, empezar de cero ahí no era una metáfora para nada. Para nada. En sus primeras sesiones de fisioterapia, su gran objetivo, o sea, su máximo logro del día, era simplemente intentar caminar en línea recta sin caerse. Solo imaginar la frustración de pasar de ser un atleta joven, con todo el futuro por delante, a tener que aprender a caminar derecho. Es abrumador. Fue un arco de recuperación increíblemente largo, muy doloroso y lleno de retrocesos. Pero fue precisamente esta experiencia extrema la que demuestra que el progreso no sucede a través de grandes actos heroicos o transformaciones de película. A este chico le tomó 6 años de rehabilitación, recuperar su vida y eventualmente llegar a ser un atleta universitario destacado. 6 años es muchísimo tiempo. Lo es, y esa recuperación tan lenta, tan minuciosa, es la prueba viva de que la acumulación de pequeñas victorias diarias es el único mecanismo biológico que nos saca adelante cuando el arco del progreso es largo y la meta final parece inalcanzable. Necesitaba juntar votos diarios de que estaba mejorando, aunque la mejora fuera imperceptible para los demás. Y aterrizando esto a la vida diaria de todos nosotros, a la rutina de lunes a viernes. Si ya logramos entender esto, si ya definimos quiénes queremos ser y sabemos que necesitamos acumular esos votos en la urna de nuestra identidad, ¿por qué diablos el cerebro sigue sintiendo que levantarse a las 6 de la mañana a entrenar es una tortura absoluta? O sea, ¿qué pasa físicamente en ese momento en el que sabemos lo que hay que hacer, pero el cuerpo simplemente se niega a moverse? Para entender esa parálisis, es vital desmentir el mito más grande y yo diría más dañino de la psicología popular, el mito de la motivación. La industria del desarrollo personal nos ha vendido esta idea tóxica de que necesitamos sentirnos motivados para poder actuar. Sí, de que tiene que haber una chispa mágica antes de hacer las cosas. Exacto. Pero la motivación es, neurológicamente hablando, una emoción. Y como cualquier emoción, fluctúa drásticamente. Depende de si dormimos bien, del nivel de cortisol por el estrés del trabajo, de si comimos demasiada azúcar la noche anterior, vamos, hasta del clima. No podemos depender de una respuesta química tan inestable para sostener un comportamiento a largo plazo. Claro, sería como construir una casa sobre arena. Precisamente. La realidad operativa del cerebro es exactamente la inversa. La acción alivia la ansiedad y la motivación siempre sigue a la acción. Casi nunca la precede. O sea, la creencia popular está completamente al revés. No nos movemos porque estamos motivados. Terminamos estando motivados porque empezamos a movernos y el cerebro empieza a liberar dopamina por la actividad. Así es, le diste al clavo. Y esto nos lleva a un concepto fundamental que prestamos de la física y la química: la energía de activación. Haz de cuenta el esfuerzo exacto que se requiere para encender un cerillo. Se necesita generar cierta fricción, un chispazo inicial fuerte para romper la inercia y que haya fuego. Los hábitos funcionan bajo la misma ley física. O sea que empezar es lo que más energía consume. Todos los días, la fricción, o esa energía de activación que requiere el cerebro para empezar, es gigantesca. El cerebro es una máquina diseñada por la evolución para conservar calorías. Evalúa el esfuerzo, ve las 100 flexiones y dice: peligro. Esto es demasiada energía, mejor nos quedamos en la cama. Lógico. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a eso? La clave maestra, el truco para hackear al cerebro, es reducir drásticamente esa fricción usando la regla de los 2 minutos. ¿Reducir cualquier hábito complejo a una acción de solo 2 minutos?
Yo recuerdo haber intentado esto y, sinceramente, la primera vez me sentí un poco ridículo. Y es completamente normal sentirse ridículo, porque el ego interfiere muchísimo. Si la meta es leer 30 libros al año, el hábito inicial que se debe dominar no es leer un capítulo entero, es leer una sola página antes de dormir. Si es hacer ejercicio, es hacer solo 10 flexiones. O simplemente sacar el tapete de yoga, ponerlo al centro de la sala y volver a sentarse. Sí, claro. El ego te dice que eso no sirve para nada. Exacto. Mucha gente se resiste porque el ego dice, leer una sola página es inútil, no me va a convertir en un intelectual. Pero lo fascinante aquí es que el principio neurológico que el ego ignora es que un hábito debe establecerse físicamente en los ganglios basales del cerebro antes de que pueda ser mejorado. Tienes que estandarizar antes de optimizar. Si no dominas el arte de empezar, no hay absolutamente nada que optimizar después. Estandarizar antes de optimizar. Eso explica perfectamente una historia en nuestras notas que me parece brillante, sobre un sujeto llamado Mitch. Él logró bajar más de 45 kilos yendo al gimnasio, algo que le había costado toda la vida intentar sin éxito. La historia de Mitch es un ejemplo espectacular de la regla de los 2 minutos llevada al extremo. Sí, porque al principio, para lograrlo, se impuso una regla estrictísima, que vista desde fuera parece una locura. No se le permitía quedarse en el gimnasio por más de 5 minutos. Conducía hasta el lugar, entraba, hacía literalmente la mitad de un ejercicio en una máquina y se regresaba a su casa. Cualquiera que lo viera diría que estaba perdiendo el tiempo o autoengañándose de forma patética. Pero, en realidad, estaba dominando el arte de presentarse. Exactamente. Estaba depositando el voto diario para la identidad de «soy alguien que va al gimnasio sin falta», destruyendo por completo la fricción mental de salir de casa. Es un caso de estudio clínico perfecto. Mitch estaba construyendo la autopista neuronal. Al cerebro de Mitch no le importaba el peso levantado en esos 5 minutos. Le importaba dominar la logística de llegar al lugar. Una vez que agarrar las llaves, subirse al coche y entrar al gimnasio ya no requería energía de activación mental, quedarse 15, 30 o 60 minutos fue la evolución natural y sin esfuerzo. Claro, dominar esa fricción interna es el primer gran paso. Pero aquí surge otra barrera, porque de nada sirve reducir la fricción interna y convencer a nuestro cerebro de empezar si resulta que nuestro propio entorno físico nos está saboteando activamente todos los días, ¿no? Totalmente cierto. Y ahí cae otro gran mito. Solemos creer que las personas que muestran mucho autocontrol tienen una fuerza de voluntad sobrehumana, como si fueran, no sé, monjes estoicos con mentes de acero. Pero los estudios neurológicos son muy claros. El secreto del autocontrol no es resistir la tentación apretando los dientes hasta que la vena de la frente resalte. Entonces, ¿qué es? Es sencillamente estructurar la vida para estar expuesto a menos tentaciones. El entorno dicta nuestras acciones con muchísima más fuerza que nuestras intenciones. Y todo este proceso opera bajo un ciclo neurológico continuo de 4 pasos. La señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Aquí es donde se pone realmente interesante, y vamos a detenernos en esto del entorno, porque hay un experimento mental en La Fuente que me encanta usar para evaluar qué tan honestos somos con nosotros mismos. Lo llaman la prueba del extraterrestre. A ver, cuéntanos cómo es. Haz de cuenta que imaginemos que un extraterrestre baja a la Tierra y decide seguirnos a todas partes. Este extraterrestre no entiende nuestro idioma, no puede escuchar nuestras promesas de Año Nuevo, ni nuestras complejas justificaciones sobre lo cansados que estamos. Solo puede observar, en completo silencio, nuestras acciones físicas a lo largo del día. Si ese extraterrestre viera lo que hacemos con nuestro tiempo, ¿qué diría que son nuestras verdaderas prioridades? ¡Auch! Esa es dura. Es un balde de agua helada. Porque si juramos que la salud es nuestra prioridad número 1, pero el extraterrestre nos ve haciendo scroll 2 horas en el teléfono sentados en el sofá cada tarde con una bolsa de papas al lado, la respuesta objetiva es innegable. Nuestras intenciones no importan, nuestro sistema visible lo es todo. Exacto. El extraterrestre no juzga intenciones invisibles, juzga los resultados del entorno. Por eso, para intervenir de forma efectiva y tomar el control de ese ciclo neurológico que mencioné, existen las 4 leyes del cambio de comportamiento. Ok, ¿cuál es la primera? La primera es vital, hacerlo obvio. El cerebro escanea constantemente el entorno buscando señales visuales.
Si quieres tocar más guitarra, no la guardes en el closet, déjala en medio de la sala. La señal visual bypassa la fatiga de decisión. Y si la primera es hacerlo obvio, la segunda ley es hacerlo atractivo, ¿verdad? Y aquí hay un truco que me parece genial para hackear al cerebro. Conozco el caso documentado de alguien que detestaba comer verduras, le daban asco. Así que inventó un truco medio engañoso. Se preparaba una ensalada inmensa, llena de espinaca y vegetales, pero al principio se permitía triturar unas cuantas papas fritas saladas encima, e incluso aderezo pesado. Ah, la famosa ensalada fiesta en un tazón. Ándale. Nutricionalmente, al principio no era el plato más limpio, claro, pero esa textura crujiente y la sal hicieron que el acto de comer la base de verduras fuera genuinamente atractivo para su paladar, hasta que el hábito de prepararse el tazón se volvió automático y pudo ir quitando la comida chatarra poco a poco. Es un ejemplo peculiar, pero biológicamente es muy astuto. Entendió que el cerebro necesita un gancho de dopamina, y aquí es donde entra la fase del anhelo en el ciclo neurológico. La dopamina no solo se libera cuando obtenemos una recompensa, sino cuando la anticipamos. Al ponerle algo crujiente y salado, el cerebro anticipaba placer, lo que generaba el anhelo necesario para actuar. Entendido. ¿Y las otras dos leyes? Supongo que van de la mano. Y la tercera ley es hacerlo fácil, reduciendo la fricción al máximo, como ya vimos detalladamente con la regla de los 2 minutos y la historia de Mitch. Y la cuarta ley es hacerlo satisfactorio. Tenemos que asegurarnos de tener una pequeña recompensa inmediata al terminar el hábito, porque la evolución diseñó nuestro cerebro para priorizar el placer a corto plazo sobre los beneficios a largo plazo. Es decir, si el hábito no nos da un pequeño premio inmediato, el cerebro primitivo dice, esto no me sirve para sobrevivir hoy, y lo desecha. Exactamente. Además de estas 4 leyes para diseñar el entorno, hay tácticas estructurales brillantes en los textos que analizamos, como el apilamiento de hábitos. ¿Cómo funciona exactamente eso a nivel práctico? Consiste en aprovechar las conexiones neuronales de un hábito que ya está fuertemente arraigado para anclar una acción nueva. En lugar de decir vagamente, voy a meditar alguna hora en la mañana, dices, después de hacer el café por la mañana, voy a meditar exactamente 1 minuto frente a la ventana. Estás usando la inercia garantizada de un hábito viejo e inconsciente, que es hacer café, para remolcar y darle el chispazo de energía de activación a un hábito nuevo. Usar el impulso de lo que ya hacemos sin pensar. Es un atajo tremendo, pero fíjate, hay algo más dentro de este tema de la rutina diaria que me parece crucial mencionar, y es el peso de la culpa. Esa culpa paralizante que se siente cuando un hábito que hacíamos perfectamente bien durante años, de pronto deja de encajar en nuestra vida y lo abandonamos. Es importante hablar de lo que significa adaptarse a las diferentes estaciones de la vida. Sí, ese es quizá el concepto más compasivo y necesario de toda la ciencia del comportamiento. La vida humana no es un laboratorio estático. A veces nuestras rutinas fallan no por pereza, falta de disciplina o debilidad moral, sino porque la estación biológica o social de nuestra vida simplemente cambió. Como cuando hay cambios mayores en la familia, por ejemplo. Exacto, el ejemplo clásico es el del síndrome del nido vacío. Pensemos en alguien que dedicó 20 años a una rutina matutina hiperestructurada, casi militar, centrada en preparar desayunos y llevar niños a la escuela. De repente, los hijos crecen, se van de la casa, y los padres se encuentran completamente perdidos en una temporada totalmente distinta. O en cuestiones del cuerpo también, ¿no? Totalmente. Los cambios fisiológicos. La rutina de ejercicio extenuante de alto impacto que funcionaba a la perfección a los 20 años, probablemente requiera cambiar por entrenamiento de fuerza enfocado y otro tipo de nutrición a los 45. Abandonar un hábito anterior no es un fracaso. Si la temporada de la vida cambió, es simplemente una señal de que el sistema operativo necesita actualizarse a la nueva realidad. Es un alivio inmenso entenderlo así. La verdad quita mucho peso de encima. Pero para ser brutalmente honestos con quienes nos escuchan, incluso si tenemos la identidad correcta, el entorno perfectamente diseñado, los hábitos estratégicamente apilados y estamos en sintonía con nuestra estación de vida, el fracaso va a tocar a la puerta. Es estadísticamente inevitable. Sin duda, todos fallamos. Un día vamos a romper la cadena. ¿Qué es lo que separa a las personas que, ante ese primer fallo, tiran todo por la borda y se estancan, de las que logran mantener el éxito a largo plazo? Lo que los separa es algo que parece súper contraintuitivo.
El verdadero secreto de ganar a largo plazo es saber cómo perder. Los profesionales más grandes, los atletas de élite, los músicos de conservatorio, todos ellos fallan. Se saltan entrenamientos, tienen días de pésima productividad, comen mal, duermen fatal. Son humanos, a fin de cuentas. Exacto. Pero todos comparten y respetan una regla de oro inviolable. Nunca fallar 2 veces seguidas. Entienden perfectamente la diferencia estadística. Un día malo es solo un accidente, una anomalía en los datos que no arruina el progreso acumulado de meses. Pero 2 días malos consecutivos, eso ya no es un accidente. Ahí ya se vuelve un patrón. Neurológica y matemáticamente, el segundo fallo consecutivo es el inicio de un nuevo hábito negativo. Es el cerebro creando una nueva autopista para la inactividad. Claro, el primer error te detiene un segundo, te hace tropezar, pero el segundo error consecutivo es el que gira el volante y te cambia la trayectoria de vuelo hacia el lado completamente opuesto, cayendo en lo que los psicólogos llaman el efecto de ¿qué más da? Que es donde, como ya rompiste la dieta en la comida, decides cenar pizza y donas porque, pues, ya se arruinó el día. Ese efecto es peligrosísimo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de emergencia para esos días donde el mundo parece caerse a pedazos, hay juntas de última hora, problemas familiares y el tiempo simplemente no alcanza para la rutina que diseñamos? La regla operativa de emergencia para esos días caóticos es reducir el alcance pero apegarse al horario. Si tenías planeado hacer una rutina de pesas completa de 45 minutos y por un problema en el trabajo solo tienes 5 minutos libres en todo el día, no cancelas. Haces la versión en miniatura. Exacto. Te pones la ropa deportiva, haces una sola serie de sentadillas, te estiras y terminas. Proteges a toda costa el espacio en la agenda. Lo que estás haciendo no es buscar hipertrofia muscular ese día. Estás protegiendo la identidad de la persona que se presenta a cumplir, pase lo que pase. ¿Y cómo podemos anticipar esos días malos antes de que nos tomen por sorpresa y destruyan la racha? Porque cuando empezamos, no sé, un 1 de enero, es facilísimo llenarnos de un optimismo ciego que nos hace ignorar los problemas reales. Optimismo ciego, los textos sugieren una herramienta analítica sumamente poderosa llamada el premortem de fracaso. Suena un poco drástico, la verdad, como de medicina forense. El nombre es fuerte, lo sé, pero es una táctica preventiva vital. Consiste en hacer un ejercicio mental riguroso donde imaginamos que han pasado exactamente 6 meses desde hoy y constatamos que nuestro nuevo y brillante plan de hábitos fracasó de forma miserable. La pregunta que nos obligamos a responder desde ese futuro imaginario es, ¿por qué exactamente fallamos? O sea, ¿nos obligamos a ser pesimistas? Exacto. Este ejercicio obliga al cerebro a pausar la dopamina del optimismo inicial y adoptar un pesimismo estratégico, casi cínico, para encontrar las pequeñas grietas estructurales en el plan antes de siquiera empezar a ejecutarlo. Piensa, por ejemplo, en ese caso, en nuestras notas sobre la persona que abandonaba el gimnasio constantemente. Y la razón profunda era simplemente porque en su sucursal no había bebedero de agua y siempre olvidaba su botella en casa. Una tontería logística arruinaba todo. ¡Wow! Para ponerlo en un contexto súper real, pensemos en el profesional que vive en la Ciudad de México o en Monterrey y se propone la meta de estudiar programación o repasar su inglés todos los días por la noche al llegar a casa. Está motivadísimo el día 1, pero si hace el premortem de fracaso, se daría cuenta de que su plan tiene una falla mortal: el tráfico. Uf, el tráfico lo destruye todo. Llegase presa a las 8 de la noche después de estar hora y media atrapado en un embotellamiento. El cerebro está frito, la energía de activación necesaria para abrir un libro de código es monumental y terminas prendiendo la televisión. La grieta no es falta de ganas, es fatiga mental severa. ¿Y cuál sería la solución preventiva ahí? Si haces el premortem y ves esto, la solución no es echarle más ganas, sino cambiar el sistema. Estudiar 15 minutos en la mañana, con el café, antes de abrir el primer correo del trabajo, cuando la fuerza de voluntad está intacta. Ese es un análisis perfecto. El premortem de fracaso te da la claridad fría y objetiva para identificar ese embotellamiento, esa fatiga mental inevitable, y te permite diseñar un plan para parchar el error. Empiezas el proceso de cambio con optimismo para fijar el rumbo, pasas al pesimismo táctico para diseñar soluciones de respaldo ante el caos inevitable del día a día
y luego vuelves a arrancar con optimismo. Pero ahora respaldado por un sistema robusto, realista y prácticamente a prueba de balas. Ha sido un viaje verdaderamente revelador desmenuzar cómo funciona nuestra propia mente frente al cambio en este análisis profundo. Si tuviéramos que recapitular rápidamente todo lo que hemos explorado hoy, mejorar nuestra calidad de vida, alcanzar nuestras metas y dejar de procrastinar, no es una cuestión de castigarnos moralmente frente al espejo. Para nada. Tampoco se trata de invocar una fuerza de voluntad heroica e inquebrantable que, seamos honestos, los seres humanos no poseemos de forma constante. Es pura y llanamente un problema de diseño y arquitectura. Así es. Se trata de auditar fríamente y arreglar los sistemas en los que operamos todos los días. Enfocarnos siempre en mantener la trayectoria a largo plazo en lugar de frustrarnos por la posición actual. Asegurarnos de que dar ese primer paso en cualquier proyecto nos tome menos de 2 minutos para vencer la fricción. Diseñar un entorno que haga lo correcto inevitable y, por encima de todo, dominar el noble y silencioso arte de simplemente presentarse, incluso y sobre todo en nuestros peores y más caóticos días. Entonces, ¿qué significa todo esto de manera profunda para nosotros? Al principio hablábamos de esa ilusión tramposa de cruzar un portal mágico hacia un futuro mejor, sentados en el sofá esperando que la motivación nos rescate. Ahora sabemos, con total certeza biológica y psicológica, que el futuro nos espera. El futuro se construye, depositando votos minúsculos y constantes en la urna de nuestra identidad, un simple 1% a la vez. Y son esos pequeños votos los que hacen la verdadera diferencia. Así es. Y esto nos deja con una idea final, algo para que todos nos quedemos masticando y reflexionando a partir de hoy. Si la neurociencia y la ciencia del comportamiento nos demuestran de manera tajante que los pasos pequeños, casi invisibles, acompañados casi siempre de una dosis de aburrimiento temporal, son el único camino verdadero hacia la maestría y el cambio duradero, ¿será posible que nuestra sociedad moderna, tan enfermizamente obsesionada con la gratificación instantánea, con querer ver resultados de gimnasio en 24 horas y con la acción performativa en redes sociales, esté alterando biológicamente nuestra propia capacidad cerebral para formar hábitos generacionales profundos? A lo mejor nuestro mayor enemigo hoy en día no es siquiera la falta de un buen sistema, ni la falta de motivación, sino nuestra profunda, moderna y trágica alergia a la paciencia. Es algo para reflexionar seriamente.